Hola amigos, buenas noches. Mi nombre es Aníbal Malguer, dedicado a la enseñanza preuniversitaria aquí en Perú. Hoy día voy a resolver el examen final de ese preuni que fue tomado en horas de la mañana. Desde aquí a estas horas ya deben estar los resultados por salir. Mis felicitaciones a quienes lograron su ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos con la primera pregunta que vino en el examen final, que es la que tenemos por acá. Nos habla de una batería que tiene 12 voltios, suministra una carga de 100 ampere hora. Nos piden calcular el tiempo en horas que esta batería puede usarse para suministrar 100 watts. Hacemos una pequeña gráfica, tenemos un voltaje de 12 voltios, una corriente que circula, vamos a suponer, por una resistencia, y nos dan como dato que la carga eléctrica, esto es carga eléctrica, 100 ampere hora, intensidad por tiempo es carga eléctrica. Entonces, para calcular la potencia, vamos a partir de esta definición. Potencia es diferencia de potencial multiplicado por intensidad de corriente. La diferencia de potencial la tenemos, la diferencia de potencial es 12 voltios, nos falta la intensidad de corriente, entonces podemos hacer esto, la diferencia de potencial será multiplicado por intensidad de corriente, sería carga eléctrica sobre tiempo, sobre intervalo de tiempo. Bien, vamos a reemplazar los datos que tenemos. La potencia queremos que sea 100 watts, voy a poner las unidades. La diferencia de potencial es 12 voltios. La carga eléctrica es 100 ampere hora y todo eso dividido entre el intervalo de tiempo. Voltio por ampere es watts y entonces se cancela y solamente te queda horas. 2 ceros con 2 ceros se cancela, el intervalo de tiempo pasa a multiplicar y la respuesta entonces sería simplemente 12 horas. En la pregunta 2 nos habla de una bicicleta que instala un alternador para producir corriente alterna, con la cual se va a alimentar un foco en el faro que se ubica frente a la bicicleta. El inducido, o sea, la espira en la cual se va a inducir la corriente, dice que es una bobina de 2 espiras con 5 centímetros de radio, ubicado en un campo magnético, que te dan de 10 militesla. Produce, dice este campo, un imán que lo hace en forma permanente y me piden calcular la Fe máxima que alimenta el foco cuando el ciclista hace girar el inducido, se refiere a la espira que está en la cual se induce la corriente a 600 revoluciones por minuto. Bien, más o menos imaginamos una figura como esta. Tenemos un campo magnético estable, norte-sur, líneas de campo que van hacia abajo. Un campo magnético de 10 por 10 a la menos 3 teslas. Espiras 200 en total, a ser representado de esta manera, pero imaginamos que son 200 espiras. El radio es 5 centímetros, ojo, lo paso a metros. Esto tiene que girar y me dan como dato la frecuencia de 600 revoluciones por minuto. Cada revolución es 2pi radianes, cada minuto 60, entonces haciendo la transformación, esto te queda 20 pi radianes por segundo. Esa sería la velocidad angular. Con esos datos vamos a calcular cómo se halla la Fe inducida máxima. La Fe inducida máxima en un generador de corriente se calcula de esta manera. Es Nabu. Número de espiras, área, campo magnético por velocidad angular. Entonces, la Fe máxima se calcula de esta manera. El número de espiras es 200, dato del problema. El área hay que calcularlo porque nos han dado el radio su área, como tengo el radio de la espira, el área sería pi por radio al cuadrado, me quedaría de esta manera, 25 por 10 a la menos 4. El campo magnético sería 10 a la menos 2, porque tenemos 10 militeslas reduciendo, y la velocidad angular sería 20 pi radianes por segundo. Bien, aquí tenemos 2 ceros que se cancelan con 10 a la menos 2. Aquí tenemos 2 por 25, 50. Por 2 sería 100. Con este 0 sería 1000 y 10 a la menos 4 me queda 10 a la menos 1. Pi por pi te quedaría pi elevado al cuadrado, entonces sería así, pi cuadrado sobre 10. Y esto sale 0,98 voltios. En la pregunta número 3 tenemos un pilar en el fondo de un río, de tal manera que sobresale sobre el agua 1 metro. Me piden la longitud de la sombra que proyecta tanto en el agua como en el fondo del río si el sol se ve en el horizonte con un ángulo de 30 grados. Me dan la profundidad del río que es 2 metros y el índice de refracción del agua, para este caso 1,73. Imaginamos el problema más o menos de esta manera. Tenemos del sol que vienen los rayos
El ángulo que forma con el horizonte para los rayos que vienen del sol dice que es un ángulo de 30 grados. Entonces los rayos van a venir y van a ser obviamente interceptados por este pilar. Este sería un muro, un pilar viene a ser, ¿no?, una barra que tiene 1 metro sobre el agua y 2 metros es la profundidad del río, 2 metros es lo que está sumergido. El agua al momento de pasar, en primer lugar, como es cubierta por el pilar, hay una zona donde no va a poder llegar por ángulos correspondientes. Este ángulo podríamos decir que también es 30 grados. A partir de este dato podríamos deducir cuánto es el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia siempre se mide con la normal, sería 60 grados. La primera sombra que se formaría en la superficie del agua sería de esta manera. Si esto vale 1, entonces esta región vale raíz de 3 metros. Y esta sería la sombra, la longitud de la sombra proyectada en el agua. Cuando los rayos de luz entran en el agua, se van a refractar y van a tener aquí un ángulo de refracción que vamos a llamar phi. ¿Cuánto sería ese ángulo de refracción? Y para calcular ese ángulo de refracción podemos nosotros utilizar la ley de Snell. Veamos por acá. La ley de Snell sería de esta manera. Encima de la superficie sería índice de refracción del aire, que es 1, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, que es 60 grados. En el agua sería índice de refracción 2 por el seno del ángulo phi, que es lo que queremos calcular. En el aire el índice es 1, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. El índice de refracción del agua, que me dan como dato 1,73, lo puedo aproximar a raíz de 3 y me quedaría seno de phi. Despejando el seno de phi me sale 1/2 y puedo asegurar que phi vale entonces 30 grados. Volviendo a la figura, si este ángulo es 30 grados, los rayos de luz al momento de ingresar en el agua se quiebran y van a llegar a partir de esta región. Si esto vale 2, en la base de este triángulo rectángulo, esto sería 2 entre raíz de 3, que racionalizando me sale 2 raíz de 3 sobre 3. Si quiero calcular la sombra que se produce en el fondo del río, sería raíz de 3, que es la parte de arriba, que es la sombra que produce en el agua. Esto proyectado en el fondo también es una sombra, más los rayos de luz que han avanzado después de ingresar en el agua, que sería 2 raíz de 3. Sumando ambas longitudes, 2 tercios raíz de 3 más raíz de 3 me va a dar 5 raíz de 3 tercios. A partir de esta longitud, todos los rayos que vienen van a iluminar y a partir de ahí esté iluminado. La sombra en el agua sería 2 raíz de 3 y en el fondo del río 5 raíz de 3 sobre 2. Esas serían las respuestas. En la pregunta número 4 hablamos de una joven ubicada a 20 centímetros de un espejo. Desea ver su cara aumentada en 100% para poder trabajar sus pestañas. A partir de ese enunciado deducimos que la persona necesita ver su imagen dentro del espejo y me piden la distancia focal para que pueda en este espejo cóncavo hacer que esto ocurra. Nosotros debemos recordar que cuando tenemos un espejo cóncavo, el objeto tiene que estar muy cerca del vértice, tiene que estar en la región llamada entre foco y vértice para que la imagen sea virtual y se pueda ver en el interior del espejo y ella pueda trabajar sus pestañas. Según dato del problema, la persona está ubicada a 20 centímetros del espejo, se toma el vértice como referencia, la distancia focal es la incógnita y la distancia imagen no la conocemos. Queremos que la imagen aparezca aumentada en 100%. Eso significa que si el objeto tiene una altura h, la imagen, para que aumente en un 100%, tendría que tener una altura de 2h. Una forma bien rápida de resolver estos problemas es utilizar directamente la proporción de tamaños y longitudes y distancias. Si los tamaños están en la proporción de 1 a 2, estas distancias también están en la proporción de 1 a 2, o sea, 20 y 40. Una vez que he hecho esto de colocar las distancias, voy a asignarle los signos correspondientes dependiendo de la zona. En la zona real es positiva y la distancia en la zona virtual es negativa, entonces se respeta la convención. Y ahora aplicamos la formulita de los espejos, que sería la inversa de la distancia focal es igual a la inversa de la distancia objeto más la inversa de la distancia imagen. La distancia focal es lo que me piden, la distancia objeto sería 20, la distancia imagen es 40 con signo negativo porque está en la zona virtual. Lo que podemos hacer ahora para resolver esto, multiplicamos por 2 arriba, multiplicamos por 2 abajo.
Acá nos quedaría menos 1, entonces sería 2 menos 1, 1 sobre 40. Entonces la distancia focal sería de 40 centímetros. Esa sería la solución. En la pregunta número 5 encontramos una gráfica que muestra el espectro producido por un generador de rayos X. Me piden calcular el potencial acelerador en el tubo de rayos X. Me dan algunos datos como son la constante de Planck, la carga de un electrón y la velocidad de la luz en el vacío. Esta es la gráfica y este valor que aparece aquí es la longitud de onda de los fotones de rayos X mínima. Debemos recordar que para producir rayos X tenemos que tener un tubo de vacío donde hay electrones que se aceleran y se lanzan sobre un blanco metálico. Como resultado de esa colisión, los electrones penetran en el blanco metálico, pero toda la energía es disipada en forma de rayos X. Este es un fenómeno aleatorio, así que no todos los electrones van a convertir su energía íntegramente en un fotón de rayos X. Algunos lo harán en un 100%, otros de repente en un 90%, 80%, etc. Y eso es lo que da lugar a la diferente cantidad de longitudes de onda que aparecen en este generador de rayos X. Pero para calcular el lambda mínimo debemos proceder de esta manera, ¿no? La energía que gana el electrón al momento de moverse en este campo eléctrico se calcula así. Es la diferencia de potencial que existe entre estas placas, que es igual al voltaje acelerador, multiplicado por el valor de la carga del electrón. Toda esta energía que gana en el campo eléctrico, cuando se convierte íntegramente en un fotón de rayos X, es que ese resultado nos da el lambda mínimo. Si no se convirtiese íntegramente y esto fuera solo un porcentaje, obtendríamos obviamente otros lambda. Bien, ahí reemplazamos, queremos calcular el voltaje acelerador, voy a dejar indicada la carga del electrón. Voy a utilizar, cuando quiero calcular voltaje, el valor de H, no utilizo el que me da como dato, utilizo este valor que está en electronvoltios, 4,14 por 10 a la menos 15 electronvoltios segundo. La velocidad de la luz sería 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo y la longitud de onda será 0,41 nanómetros, 10 a la menos 9 metros. Como puedes ver, metros con metros se cancela, segundos también, y los electrones también se cancelan, así que la respuesta sale directamente en voltios. Simplificando esto, aproximadamente te sale 30.000 voltios, que sería equivalente a 30 kilovoltios. En la pregunta número 6 tenemos un gas diatómico que se expande bajo un proceso isobárico. Me piden calcular la fracción del calor total que recibe el gas que se convierte en energía interna. Bueno, para eso primero tendría que saber cómo calcular la energía interna en un gas diatómico y para calcular la energía interna en cualquier proceso se puede hacer así: número de moles, capacidad calorífica molar a volumen constante por variación de temperatura. Cuando tú tienes un proceso cualquiera, puedes usar esta expresión, a pesar que esto es a volumen constante, la energía interna se puede hallar en cualquier proceso, así sea isobárico, isotérmico, adiabático, siempre con esta misma expresión. En cambio, el calor, cuando tengo un proceso isobárico, solamente lo puedo hallar de esta manera: número de moles, capacidad calorífica a presión constante por variación de temperatura. La sustancia en ambos casos experimenta la misma variación, tienes el mismo número de moles, y entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente: solamente reemplazar los valores de Cb y Cp para un gas diatómico que ya son conocidos. En el caso de un Cb, capacidad calorífica a volumen constante para los diatómicos, esto es 5 medio de R, donde R es la constante universal de los gases, por delta de T. En el caso del calor sería N, la capacidad calorífica molar para los gases diatómicos es 7 medios de R por variación de temperatura. Como queremos saber la energía interna, qué porcentaje es del calor, entonces dividimos miembro a miembro y la respuesta es 5 céntimos. Esa sería la solución. Y en la número 7, a una esfera conductora, dice que tiene una carga de 20 microcoulomb, se le conecta mediante un hilo infinitamente delgado y muy lejos también de otra carga, de tal manera que queremos saber al final cómo queda la carga cuando se pone en contacto a través del hilo con una carga neutra. Tenemos una esfera entonces que tiene una carga de 20 microcoulomb, se pone en contacto con un hilo metálico muy largo y también muy delgado con otra esfera descargada. Bueno, la teoría nos dice que cuando tú pones un cuerpo cargado en contacto con otro, la carga se va a repartir en proporción a los radios. Como las dos son idénticas, quiere decir que los dos tienen el mismo radio, entonces esa carga 20 se va a repartir de esta manera: 10
microcoulomb de carga en cada una de ellas. Por lo tanto, la nueva carga que va a adquirir la esfera A tendría que ser simplemente 10.000 coulombs. Bien, esa es la solución. Espero que les ayude. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao.